Dios le bendiga, Dios le guarde. Bienvenido a este su canal, El Predicador, donde vas a encontrar una palabra de edificación. Permíteme compartir una reflexión contigo que sé que será de edificación para tu vida. Dice en el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 10, dice en el nombre de Jesús, amén. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Dios añada bendición a su palabra. Nosotros, mis amados, vivimos en un tiempo bastante difícil, en un tiempo donde lamentablemente la maldad es mucha en la tierra. Estamos viviendo los tiempos de antidiluvio, si podría decirlo de esta manera, cuando dice la Biblia que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era solamente de continuo al mal. Estamos viviendo en esos tiempos en donde lamentablemente no hay padre para hijo, no hay hijo para padre, y que los enemigos del hombre son los de su propia casa. Estamos viviendo en esos tiempos difíciles y tiempos peligrosos donde vamos a encontrarnos con personas que nos van a querer llevar de alguna forma nos van a querer incitar en manera alguna a hacer lo malo. Ellos van a querer convencernos a que nosotros debemos de hacer lo malo, y nosotros debemos de tener bien claro, mis amados, que la Biblia advierte acerca del que hace maldad. La Biblia dice claramente de el que paga mal por bien, el mal no se apartará de su casa. Al final, o tarde o temprano, el impío, el que hace maldad, va a tener su recompensa. Ahora bien, nosotros en este mundo estamos expuestos. Nosotros en este mundo, que sabemos que es un mundo que está, ¿verdad?, lleno de pecados, que está lleno de maldades, nosotros debemos de tener la confianza y debemos de tener la seguridad de que nuestro Señor Jesucristo nos guarda, que nuestro Señor Jesucristo nos cubre, nos protege, vela por nosotros. ¿En qué sentido lo digo? Jesús en una ocasión orando por sus discípulos, Él dice mientras oraba por los discípulos a su Padre Celestial, dice, no te pido que lo quites del mundo, sino que lo guardes del mal. O sea, miren cómo Jesús está pidiendo a favor nuestro. En esta ocasión estaba orando, ¿verdad?, a favor de los discípulos, pero también Él dice, no ruego únicamente por ellos, sino también por aquellos que van a creer por la palabra de ellos. Y ahí es donde entramos nosotros. Yo no estuve con Jesús en su tiempo de ministerio en la tierra. Yo no lo vi caminar sobre las aguas, yo no lo vi sanar a enfermos, pero por la fe yo he creído que lo que dice su palabra acerca de Él es verdadera, que lo que dice los evangelios, que lo que dicen las cartas del apóstol Pablo acerca de Cristo es verdadero. Y yo he creído y lo he recibido por fe. Y Dios, de una o de otra forma, ha confirmado, ¿verdad?, por su poder, me ha hecho entender, me ha dado convicción de que lo que dice su palabra es fiel y verdadera. Marchítase la hierba, pero la palabra del Señor permanecerá para siempre. También quisiera yo leer en el libro de Segunda a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, donde Pablo habla acerca de cómo Dios lo libraría a él de las malas obras. Y él lo dice de esta forma: y el Señor me librará de toda obra mala. Escuche bien. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nosotros, vuelvo y digo, debemos tener la confianza de que en el Señor Jesucristo estamos guardados, de que el Señor Jesucristo nos va a librar de toda obra mala. Y no únicamente nos va a librar de toda obra mala, sino que nos va a preservar, o sea, nos va a guardar para su reino celestial. Gloria al nombre de Jesús. Claro está que el apóstol Pablo en una ocasión le dice a una de las iglesias, a la iglesia, a los tesalonicenses, Pablo le dice, pero fiel es el Señor, que os afirmará y os guardará del mal. Dice la Biblia en el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. O sea, vemos cómo tenemos en la Biblia promesas, tenemos palabras que nos deben a nosotros de alguna forma, nos deben de producir como esta, ¿verdad?, esa seguridad de que si Dios no miente por dos cosas inmutables, es imposible que Dios mienta. Si Dios no miente y Dios es fiel en sus promesas,
pues Dios va a cumplir con su palabra, pues Dios va a cumplir con lo que nos ha prometido y Dios nos guardará de toda obra mala. Mas nosotros en este mundo, mis amados, debemos ser como la luz del mundo. Bien lo dice Jesús, vosotros sois la luz del mundo, pero también debemos ser como sal de la tierra. Nuestra misión en este mundo, como las propiedades que tiene la sal, propiedades tanto curativas en el sentido de que una persona tiene algún tipo de heridas y esto, usted ve que la sal es muy importante en esta parte también, pero también la sal es muy importante para conservar los alimentos. Usted ve que muchos alimentos se sazonan con sal y se conserva para evitar corrupción, o sea, que los alimentos de alguna forma se descompongan o permite al menos que los alimentos puedan ser guardados un periodo más de tiempo o un tiempo más prolongado. Entonces, mis amados, la palabra es esta. Van a haber personas que vendrán a nosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Van a haber personas que van a venir aparentemente en nombre del Señor, pero debemos de nosotros tener el discernimiento por el uso de la palabra. Debemos de tener el discernimiento entre el bien y el mal, saber discernir, hacer diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve, entre el bueno y el que no lo es. Pero esto se obtiene por la palabra, bien lo dice el escritor de Hebreos, que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Gloria al nombre de Jesús de Nazaret. Y ya para culminar, gloria al nombre del Señor, para culminar, quisiera yo leer en el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, donde dice el apóstol Pablo: estando persuadido de esto, que aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Y quién fue aquel que comenzó en nosotros la buena obra? Ese es Dios, el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, el Dios que ha manifestado su poder en medio nuestro, el Dios soberano, el Dios poderoso, el único, el que no tiene igual, el que no conoce otro Dios. Ese Dios, el Dios que nos ha dado la vida, Él está dispuesto a perfeccionarnos, a terminar la buena obra que ha comenzado. Y es bueno hacer mención de esto, ya que el mal querrá apartarnos de la presencia de Dios, pero Dios nos dice a nosotros: yo estoy dispuesto a terminar contigo lo que yo he empezado en ti, para perfeccionarte. Dios quiere perfeccionarnos a la imagen de su Hijo amado Jesús. La Biblia dice claramente: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. Así que Dios te bendiga, mis amados. Si este mensaje ha sido de edificación para ti, no te limites, compártelo, suscríbete al canal, dale me gusta, deja un comentario si ha sido de edificación para tu vida. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido un placer compartir la palabra contigo en este momento.